UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y gracias también a la ayuda de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que hace posible cada uno de estos capítulos que tenemos interesantes entrevistados y esta vez no es la excepción y además es con una cercana de la casa, amiga de la casa, ¿por qué no decirlo? Erika Botero. Ella es abogada especialista en derechos humanos, hemos estado hablando con ella anteriormente ya que ella es la directora jurídica de Derechos Humanos Sin Frontera y tiene muchas novedades que contarnos al respecto. ¿Cómo estás, Erika? Hola Ignacia, muy bien, gracias. Gracias por estar acá de nuevo, siempre es un placer. Para nosotros también siempre es un placer poder contar con la presencia de personas tan importantes y que además están trabajando constantemente para poder colaborar y también poder preservar los derechos humanos y también poder informar como corresponde y como es también la misión de este programa, pero para poder generar un encuentro desde el comienzo. Para quienes están sintonizando en este momento el programa y no te conocen, ¿podrías contarnos un poco cómo es que tú decides estudiar esta carrera, pero enfocarte específicamente en los derechos humanos? ¿Hay algún caso en particular que te removió y que quisiste encontrar esta beta? Pues sí, yo decidí dedicarme a este mundo de los derechos humanos. Yo soy abogada, yo soy especialista en derecho administrativo y tengo una maestría en gobierno, en derecho del Estado, con énfasis en gobierno y desarrollo de las entidades territoriales. Y decidí, yo creo que yo nací siendo abogada, pero yo decidí hacer esta maestría porque logré entender cómo los derechos humanos nos tocan a todos y cómo los derechos humanos deben garantizarse para ayudar a construir una mejor sociedad y que esto nos toca a todos. Y en ese orden de ideas, pues yo me puse siempre a trabajar. Yo soy colombiana en un país donde los derechos humanos pues tienen un protagonismo especial, es un país en conflicto, es un país donde todas las generaciones pues crecemos, digamos, dentro de unas circunstancias muy difíciles. Y yo empecé pues trabajando con víctimas del conflicto cuando aún todavía no tenían un reconocimiento como tal. Yo trabajé luego con comunidades indígenas que pues agradezco profundamente su formación. Yo diría que ellos terminaron de formarme como abogada y pues obviamente los derechos humanos con enfoque diferencial pues son una de las cosas que digamos que a mí me apasionan. Luego trabajé pues como en varias entidades públicas y privadas que de manera directa o indirecta pues tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Entonces, pues todo esto he querido aportarlo aquí en Chile, pues para poder contribuir a una mejor sociedad y con Derechos Humanos Sin Fronteras, nuestra organización, pues que tiene una cobertura internacional, pues hemos podido lograr hacer trabajos y poder integrar con las diferentes plataformas, personas y organizaciones que hacen parte, pues para lograr mejorar todo este tema de la defensa de los derechos humanos y pues con los resultados tan positivos que hemos tenido con la fundación. Una contribución que no solo comienza en tu país natal, sino que también se ha expandido y no solamente en Chile, donde nos encontramos en estos momentos conversando y donde también se encuentra el núcleo de derechos humanos sin fronteras, pero como su nombre lo dice, esto trasciende las fronteras, no tiene que ver con un sector geográfico, sino que donde se encuentra el llamado de una vulneración de derechos humanos, ahí es donde Sin Fronteras quiere estar. Y de hecho, una gran muestra de ello es el trabajo que usted ha tenido en distintas partes y entre ellos, por ejemplo, en Haití, donde sabemos y hemos conversado con Juan Carlos, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, han tenido un trabajo presencial, pero donde también tuvieron la posibilidad de presentar ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. También fueron parte de la investigación del asesinato del general Lutz acá en Chile, han visitado presos mapuches e incluso han trascendido el trabajo en el Sahara. ¿Qué nos puede decir al respecto y cuál es la experiencia con la que uno se queda? Mira, Derechos Humanos Sin Fronteras nace a partir de, digamos, de acuerdos con las abuelas de Plaza de Mayo, pero sobre todo surge
por la necesidad de garantizar la universalidad y la transversalidad de los derechos humanos. Porque encontramos que en algunas partes se cree que los derechos humanos tienen dueño, se creen que los derechos humanos pertenecen a cierto sector político y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Los derechos humanos hacen parte de todo. De hecho, si un país, si un Estado no garantiza los derechos humanos, difícilmente se llega al desarrollo, difícilmente es sostenible un modelo político, difícilmente hay un crecimiento económico, difícilmente hoy se puede lograr armonizar, por ejemplo, el crecimiento económico con la protección a los ecosistemas, ¿sí? Entonces los derechos humanos no son un tema alejado, no son un tema pensado solamente, por ejemplo, en los lugares donde hay conflictos, sino que los derechos humanos tocan absolutamente todos los aspectos de la vida, de los gobiernos, y hoy más que nunca hay que poner atención a este tema. Entonces, en ese orden de ideas, Derechos Humanos sin Fronteras surge como una alternativa para recordar que los derechos humanos no tienen dueño, que los derechos humanos no obedecen a ningún color político y que los derechos humanos son para todos y tocan todos estos aspectos. Entonces, digamos, se erige, surge Derechos Humanos sin Fronteras como una alternativa muy interesante porque aquí tienen cabida todas las posturas, ¿sí? Todas las posturas, donde se puede hacer un diálogo bastante fructífero, bastante constructivo para mejorar este enfoque de los derechos humanos y poder darle voz a quienes no tienen voz, poder tratar los temas que se han venido tratando y que no tienen, digamos, dueño, ¿sí? Y ahí surge Haití, por ejemplo. Haití es un país que para nadie es un secreto, que es olvidado, es un país donde pocas personas y organizaciones tienen interés, entonces lo han dejado totalmente abandonado y ahí pues están, digamos, a la deriva de la ayuda internacional en esta situación que, digamos, que están viviendo. Haití, desde que se gana su independencia, tiene una situación bien particular y es la cantidad, digamos, que Francia le cobra por obtener su independencia. Entonces Haití nace y nace condicionado a la pobreza, con una gran deuda a Francia y a partir de ahí hay una dificultad para lograr su desarrollo, para lograr digamos, una economía adecuada, o sea, nacieron, el precio por la independencia fue muy caro, a tal punto que solo hace poco logran pagar esa deuda, o sea, una cosa increíble. Y esto, pues además, entre otras cosas, pues se deriva en una constante zozobra social, en constante conflicto, desigualdad. Recordemos que Haití es uno de los países más pobres, no solo del continente, sino del planeta, y eso no puede perderse de vista. No es cualquier país, es un país en unas condiciones totalmente deplorables, difíciles, y además, pues, está, digamos, por fuera del radar de priorización de interés de las grandes potencias. Entonces está digamos, sometido a esta situación. Recuerda que nosotros hacemos énfasis no solo no en los regímenes políticos, sino en las víctimas, en la gente, en quienes están totalmente indefensos ante unas reiteradas y constantes violaciones a los derechos humanos, que es finalmente pues la población civil. Y de ahí entonces Derechos Humanos Sin Fronteras decide darle voz a Haití, un país en el que nadie está interesado, pero nosotros sí, porque pues dentro de nuestra misión es justamente ocuparnos de los derechos humanos para todos. Y si nosotros decimos para todos, pues obviamente también es para la gente, digamos, que no está de moda en el escenario internacional o que pues no son la prioridad de las grandes, ni los gobiernos, ni las organizaciones, pues que no son su prioridad, pero para nosotros, pues sí. Entonces, en esa medida, Derechos Humanos Sin Fronteras tiene una misión
de verificación, vamos a Haití, un equipo de nuestra fundación, observan lo que está pasando, se advierte. De hecho, esto que ocurrió en los últimos días, que se agudizó, pues toda esta situación en Haití, se alerta en nuestro informe, se avisa en nuestro informe, se avisora. Y esto justamente se pone en conocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Nuestro presidente va personalmente a Ginebra, hace las gestiones para poner en la agenda Haití, para que tengan en el radar Haití, para que no dejen solo al pueblo haitiano. Y yo creo que esto fue muy valorado por el pueblo haitiano, en la medida en que, como te digo, pues no hay mucha gente interesada en darle voz hoy al pueblo haitiano, pero logramos hacer eco, logramos que el alto comisionado pues tuviera este informe de Haití, logramos que, por ejemplo, la embajada suiza acá en Chile pudiera pronunciarse, ver, hablar, conocer de primera mano pues la situación de Haití. Entonces, pues Haití lo llevamos en el corazón y es una de nuestras causas, pues acompañar y observar lo que está pasando en Haití. También nosotros, pues, y en especial, pues, como les conté anteriormente, yo tengo un especial afecto, cariño y experiencia profesional en el tema de enfoque diferencial, es decir, trabajar con grupos étnicos y todo esto. Y el caso del Sahara, para nuestra organización, que viene trabajando con organizaciones de África y de Europa que tratan todo este tema del conflicto en el Sahara marroquí, a mí personalmente me llega porque hay grupos étnicos allá, el pueblo saharaui, que tiene unas afectaciones distintas. No es lo mismo cómo el conflicto le pega a la sociedad mayoritaria, a cómo le pega a los grupos étnicos, que tienen otra forma de vida, otra relación con su territorio, que si se mueven del territorio se rompen muchísimas tradiciones, cultura, medios de producción, la economía que han tenido históricamente. Entonces, a los pueblos originarios, a los grupos étnicos, el conflicto les pega de manera diferente y de manera intensificada, ¿sí? Entonces el Sahara para nosotros también ha sido, digamos, uno de los puntos que más hemos trabajado, sobre todo con organizaciones como la Asociación Saharaui por la Paz, ¿sí? De ellos, de viva voz, nosotros escuchamos su visión del conflicto, ¿sí? Porque una cosa, y sobre todo acá al otro lado del mundo, es que a uno le cuenten el cuento y otra cosa es ir, escuchar a la gente en terreno, ¿sí? Escuchar en territorio, ver lo que está pasando, ver cómo impacta el conflicto. Y tuvimos una visita, pues Derechos Humanos Sin Fronteras ha tenido, digamos, bastantes visitas, pero el año pasado hicimos una misión de verificación, estuvimos conversando con organizaciones civiles, organizaciones del pueblo saharaui, pudimos recoger testimonios desgarradores de cómo se vivió este conflicto, violaciones al DIH, a derechos humanos, torturas. Documentamos eso que si bien es cierto está ampliamente documentado, pues también quisimos ver cómo se maneja, digamos, la condición de víctima, ¿sí? La condición de víctima. Yo en especial vengo de un país como Colombia con conflicto armado, como ya les había contado, donde la Constitución de 1991 desarrolla, reconoce y hay un gran avance en el tema de derechos étnicos y territoriales, no solo para pueblos indígenas, sino también afrocolombianos, raizales, palenqueros y el pueblo rom y gitano. Van teniendo reconocimiento, van desarrollando, van garantizando, y esto pues no es de la noche a la mañana, pero ahí uno se da cuenta que, como lo decía antes, para los pueblos originarios, para los pueblos étnicos, hay otra forma de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, la autonomía, ¿sí?
La autonomía es muy importante, no es solo el cese de hostilidades o el cese de ataques como tal en los conflictos armados, ¿sí? No es solo que paren los ataques, es que todo esto deja unas lesiones a los derechos étnicos, como por ejemplo la autonomía, ¿sí? Entonces, Marruecos, Perfecto. por ejemplo, tiene una solución pacífica y negociada que desde este lado del mundo en que hemos vivido la guerra, en que hemos puesto sangre, dolor, pues entendemos que solo dialogando, que solo garantizando desarrollo, pues puede lograrse la paz social y una paz como sostenible en el tiempo. Erika, los ejemplos que ponen, solo por nombrar algunos, son tremendos y son muchos más los casos en los que Derechos Humanos Sin Fronteras ha estado trabajando y que también se comprometen a seguir trabajando para quien sea que recurra a la organización y pida su ayuda, su orientación, no solamente humana, sino que también profesional y con una tremenda experiencia, con tremendos profesionales, con gran desempeño en el rubro de los derechos humanos, pero también en distintos tipos de cobertura en las que también se brinda este apoyo. Es un claro ejemplo el que tú mencionabas de Haití, del Sahara, porque también es importante aclarar y explicar, aunque parezca majadero, que Derechos Humanos Sin Fronteras se dedica justamente a eso. Uno, a estar pendiente más allá de las fronteras donde se encuentra algún tipo de vulneración, donde hay algún tipo de víctima que necesita de esa ayuda, que necesita entonces de la orientación y de la defensa de los derechos humanos. Y segundo, un punto no menor que tú tocaste, Erika, que es muy importante reiterar, desmitificar que los derechos humanos son de alguna tendencia política, porque no lo son. No se puede atribuir un segmento social, un sector social. No hay una etnia predominante, no hay un país hegemónico que tenga algún derecho superior a otra persona. Basta con ser un ser humano para poder saber que se debe respetar a como dé lugar y también como vemos en imágenes. Da lo mismo cuál es el sector político, da lo mismo cuál es la etnia, da lo mismo cuál es el sector socioeconómico en la que la persona se encuentre. Derechos Humanos Sin Fronteras pretende estar ahí porque los derechos humanos son para todos y eso es algo que no nos vamos a aburrir de reiterar, Erika. Por eso es que agradezco también que lo hayas explicado de una manera tan sencilla y con estos ejemplos. Y sin ir más lejos, también hay muchas ocasiones en las que uno pasa por alto los derechos humanos, por ejemplo, como es la contaminación, como es también la preservación del ecosistema, algo que nos corresponde porque es el lugar en el que habitamos y que también nos garantiza calidad de vida. Ustedes acaban de presentar con su nombre, en este caso Erika, en la Corte Penal Internacional una denuncia sobre crímenes y delitos medioambientales. ¿De qué se trata esto? Mira, María Ignacia, como bien tú lo dices, el tema del ambiente hoy en día, de la preservación de los ecosistemas, eh, debe ser el tema, porque hoy nos estamos jugando primero, pues que sigamos existiendo como especie, porque el planeta continuará de cualquier manera sin nosotros, ¿sí? Eh, Literalmente jugando la pero vida. Exacto, pero nosotros como especie estamos al borde de la extinción, estamos viendo el cambio climático, estamos viendo la emergencia climática, cómo nos está arrinconando como especie. Pero además, esto también afecta a la economía, afecta a los modelos de gobierno, afecta el desarrollo de los conflictos armados. Y si vemos, hay una seria relación de los conflictos armados, de la vulneración de derechos con, digamos, los conflictos ambientales. Entonces, la Corte Penal Internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, está realizando una consulta, ¿sí? Lo voy a explicar en palabras muy sencillas para todos, como para saber qué cosas debe priorizar dentro de sus actividades, de su investigación, de su trabajo como fiscal de la Corte Penal Internacional. Y pues obviamente tiene que estar el tema ambiental en la agenda, porque como te digo, afecta las economías de los países, mira, solo por ponerte un ejemplo, eh, hoy en día la migración, por ejemplo, a Europa se está dando por condiciones directa o indirectamente relacionadas con la crisis climática.
Muchas ciudades, por ejemplo, se han quedado sin agua, ya no tienen agua, la gente tiene que emigrar, tiene que irse porque pues no tienen agua, porque si se depreda el ambiente, se acaban los recursos para que la gente tenga trabajo, para que tenga comida, entonces esto genera tensiones. O por ejemplo, en un territorio hay eh, cosas de interés, oro, platino, madera, tierra para cultivar, lo que sea. Entonces, cuando esto no se maneja de manera adecuada, pues se producen conflictos para poder adueñarse de estos recursos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, entonces se pueden generar conflictos armados donde la gente, pues obviamente, es asesinada, es mutilada, es violada, es desplazada de su territorio. Entonces hay una directa relación entre los conflictos ambientales con digamos, los conflictos armados, los derechos humanos y con la economía, ¿sí? Porque a veces vemos el tema del ambiente por un lado y por el otro lado vemos como si los conflictos ambientales o como si la preservación del ambiente fuera totalmente ajena. Y no es así. Si no hay un ambiente, pues los medios de producción, la economía como la conocemos, pues obviamente se va a ver afectada. Hoy, cuando vemos todo este tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, de las criptomonedas, pensamos que no hay una afectación al ambiente y se nos olvida que cuánta agua, por ejemplo, se está consumiendo para mantener todas estas máquinas y todo donde se almacenan las criptomonedas, por ejemplo. ¿Cuánto se requiere, cuánta energía se requiere para mantenerlas frías? Hay un gasto energético que tiene un impacto grande en el tema ambiental. Entonces, también la digitalización tiene un impacto ambiental. Entonces, en este orden de ideas, Derechos Humanos Sin Fronteras decide también con organizaciones amigas como Stop Ecocidio, nos invitan a escribirle al fiscal, a decirle, mire, señor fiscal, usted tiene que priorizar los delitos ambientales, investigarlos, pero no como está en el Estatuto de Roma, no como la Corte Penal. Usted tiene que hacer una enmienda porque tiene que ser menos restrictivo, es decir, usted tiene que investigar con mayor amplitud y con mayor facilidad estos crímenes ambientales porque tienen una relación directa con todo esto que le contamos. Entonces le dimos nuestras apreciaciones, nuestra opinión al respecto. Este documento fue recibido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nos sentimos muy honrados de que Derechos Humanos Sin Frontera pueda también ayudar y dar voz en digamos, en este tema. Quienes quieran también saber un poco más, contactarnos, leer el documento, está en nuestra página web y también por ahí nos pueden contactar quien esté interesado pues, en saber un poco más de este tema o darnos sus comentarios al respecto. Entonces, pues, como puedes ver, María Ignacia, Derechos Humanos Sin Fronteras tiene una transversalidad, una universalidad, diversos temas digamos que aquí pedaleamos y trabajamos como para poder representar. Esta foto, por ejemplo, También, fue sí, también invitar a en el quienes nos foro. acompañan que puedan ingresar a la página que tú mencionas, que es dhsinfronteras.org para que puedan estar en contacto y también interiorizados. Estamos viendo imágenes de los distintos encuentros internacionales que han tenido y también la Corte Penal Internacional que mencionábamos no ha sido la única instancia donde han tenido la posibilidad de exponer, sino que también tuvieron la posibilidad de exponer en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Sí, mira, yo antes de eso te voy como contando un poco otro logro que tuvimos, una gran oportunidad, fuimos invitados al Foro Mundial de Derechos Humanos, donde en el mundo tantas organizaciones tuvimos el honor de participar y de ser ponentes en este espacio y pudimos contar todo esto, ¿sí? Pudimos llamar la atención sobre la necesidad de no apropiarse de los derechos humanos, sino entender y recordar que fueron concebidos
como universales y transversales. Nosotros no podemos seguir pensando los derechos humanos como algo desconectado de nuestra vida diaria y que se nos olvide que son todos los gobiernos, son todas las tendencias que tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Llamar la atención sobre que los derechos humanos no son un freno al desarrollo, todo lo contrario. Cuando garantizamos los derechos humanos, la paz, el crecimiento económico es más sostenible, ¿sí? Entonces, logramos llegar a esto. Hoy hacemos parte de la dirección, digamos, del directorio internacional de organizaciones de derechos humanos. Derechos Humanos Sin Fronteras, pues hace parte de este directorio. Entonces tuvimos ahí participación y una participación plural, porque hemos buscado dar cabida a diferentes posturas, poder tener el diálogo respetuoso y poder lograr defender lo que nos une y no lo que nos divide. Entonces aquí trabajamos por esos temas que nos unen, independiente de si estás en una postura o en otra, o si defiendes un tema u otro, siempre que nos una la defensa de los derechos humanos. Y eso ha sido un gran logro en esta organización. Respecto de la cuarta comisión, pues nosotros también en esa lucha, digamos, porque consideramos que el respeto, por ejemplo, a la autonomía, esta propuesta pacífica, sin más muertos, sin más torturas, sin más presos, sino poder a través del diálogo, a partir de la civilidad, a partir de la razón, de la inteligencia, de todo esto, lograr acuerdos. Y en mi experiencia en trabajo de campos, en trabajo con el conflicto armado, algo he aprendido y es que sin desarrollo no se puede garantizar una paz social, una paz sostenible. ¿Qué quiero decir? Que, como lo dije antes, no es suficiente con desescalar el conflicto, no es suficiente con el cese de hostilidades, de actividades armadas. Si cuando cesa el conflicto armado no le das oportunidades de desarrollo a esas comunidades, es decir, salud, educación, desarrollo humano, seguridad, justicia, acceso a una institucionalidad estable, sólida, transparente, difícilmente puede sostenerse una paz, ¿sí? Entonces, lo que logramos observar, por ejemplo, fue, una inversión grande en desarrollo humano, en espacios deportivos, en programas sociales. La propuesta de autonomía nos parece supremamente respetuosa al reconocer la autonomía del pueblo saharaui, que reconozca su diferencia, que reconozca su cultura, y eso es absolutamente valioso. Otra cosa que ha llamado mucho la atención es la relación tan cercana en el tema de los conflictos que tiene América Latina con África, con el Sahara, que pensamos que es una cosa totalmente distante, y ahí vamos viendo cómo se tejen los conflictos y cómo no son, no son aislados, sino que se relacionan, y que cómo se relacionan y cómo se influencian de diferentes posturas políticas, de diferentes momentos históricos, pues la responsabilidad de construir la paz, de garantizar la dignidad, de garantizar la seguridad, de garantizar los derechos humanos de esas poblaciones, también es de todos. No podemos ser indiferentes porque todos, el planeta es uno, y pues obviamente hemos notado que cuando hay este tipo de alteraciones, de desequilibrios, pues tarde o temprano pueden desequilibrar la paz global. Hoy eso sí que cobra vigencia cuando pues estamos escuchando cada vez declaraciones de que de una tercera guerra mundial es inminente, cada vez hay un escalamiento de los conflictos, cada vez hay más amenazas de guerras con una tecnología todavía más peligrosa, como armas biológicas, como armas nucleares. Entonces, pues hoy esto nos llena más de responsabilidad de trabajar entre todos
para tratar de disminuir, digamos, los conflictos y tratar de, digamos, de armonizar un poquito más como todas estas situaciones. Nos estaban poniendo distintos ejemplos del trabajo arduo que tiene Derechos Humanos Sin Fronteras y todas las personas que trabajan de manera anónima tras esta fundación día a día para tratar de preservar y defender los derechos humanos y por supuesto también que no se sigan vulnerando de manera reiterada, independiente de quién sea la persona, independiente de dónde se encuentre, eso lo hemos repetido, pero es necesario seguir instalándolo en el colectivo imaginario de las personas. Es importante también desmitificar que no se trata de un beneficio que se da a cierto sector político ni tampoco a ciertas etnias. Justamente hablando de esto, Derechos Humanos Sin Fronteras ha sido muy solidario con el pueblo palestino. ¿Qué piensas de lo que ocurre en estos momentos en Gaza? ¿Cuál es la posición que tiene Derechos Humanos Sin Fronteras? Mira, pues Derechos Humanos Sin Fronteras siempre va a velar por las víctimas, ¿sí? Siempre va a alzar su voz frente a las violaciones de derechos humanos y a las injusticias, ¿sí? Y en este caso, pues Derechos Humanos Sin Fronteras no nos hemos podido quedar quietos ante pues, una situación donde la población civil está sufriendo, ¿sí? Porque pues básicamente estos conflictos se llevan, la población civil se lleva la peor parte, ¿sí? Y la población civil es la que queda indefensa frente a los diferentes actores, ¿sí? A los actores armados. Entonces, pues nuestra posición siempre también es llamar la atención, a proteger, a defender y a respetar la vida, la integridad y los derechos de los más vulnerables de esta población que, pues, que no tiene voz, que no se puede defender y que hoy pues está sufriendo un drama humanitario. Y pues Derechos Humanos Sin Fronteras tuvo una reunión hace poco, un encuentro con la Embajada Palestina aquí en Chile, escuchamos, y pues obviamente conocimos de primera mano lo que tienen que decir frente a su pueblo, ¿sí? A su pueblo. Sobre todo, aquí hay que hablar del respeto. Nuestra posición, digamos, es que en este desarrollo del conflicto, pues tomar en cuenta la garantía de los principios, en este caso del DIH, de distinción, de proporcionalidad y de precaución, ¿sí? Que en el desarrollo de los conflictos pues se deben respetar estos principios. Entonces, pues reiteramos ese llamado a los principios de distinción, de precaución y de proporcionalidad. Entonces, ha sido también pues como nuestra participación, digamos, en esta nuestra posición, siempre apegados como al respeto de los derechos humanos y del DIH y siempre haciendo un llamado para pues preservar, proteger las vidas inocentes. Ahora, Esto pues desgraciadamente, sí, desgraciadamente el caso que nos remueve y que también vemos constantemente en los medios se repite en distintas partes del mundo, se siguen vulnerando los derechos humanos y no solamente en casos como lo mencionábamos recién en Gaza, sino que también incluso mucho más cerca desde donde nos encontramos, como por ejemplo Venezuela, donde se reiteran nuevamente nuevas denuncias a la vulneración de los derechos humanos y donde también llama mucho la atención porque muchos sectores que defienden los derechos humanos, muchas organizaciones que también se dicen defender los derechos humanos, han omitido ciertos tipos de denuncias, como lo ocurrió en Venezuela que ya comentábamos. ¿A qué haces alusión a este suceso y también cuál es la visión que tienen Derechos Humanos Sin Fronteras con lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos? Mira, el caso de Venezuela es un caso que nos toca a todos, a todo el continente, ¿sí? Porque de una u otra manera, lo que decíamos antes, lo que pasa en un lado, pues siempre va a repercutir en otro, ¿sí? Y en este caso, la situación de Venezuela, pues ha tenido impacto en todo
el continente. En este momento no hay ningún país del continente que no haya tenido que ser receptor de ciudadanos venezolanos, que no haya tenido un impacto en su seguridad, en la economía, en cualquier ámbito, ¿sí? Y, y Venezuela, digamos, ya es un caso ampliamente discutido, hablado, pero ahora hay que detenernos en lo siguiente. Muchas personas valientes y organizaciones valientes han arriesgado su vida para denunciar las constantes violaciones, los constantes abusos, la censura, todo lo que está pasando en Venezuela. De hecho, nosotros, hace parte de nuestra red, una compañera, María Alejandra Díaz, jueza en Venezuela, que ella pues ha arriesgado su vida para denunciar, por ejemplo, lo que pasa con los sindicatos, con los derechos laborales, todo esto. Nosotros hicimos estuvimos reuniéndonos, estuvimos conociendo, investigando desde diferentes posturas, desde diferentes organizaciones, lo que va pasando y yo quiero detenerme aquí un poco para explicarlo en palabras sencillas, por medio de temas legales y administrativos, en Venezuela estaban imposibilitando las actividades de las organizaciones sociales, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, poniendo en riesgo la vida de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Entonces, si querías hacer, no sé, pertenecías a un sindicato, a una organización defensora de mujeres, todo este sistema estaba imposibilitando tu accionar. Es decir, que hoy en día en Venezuela es aún más difícil lograr denunciar, lograr defender los derechos humanos, lograr alzar la voz, contar, denunciar e incluso poniendo en riesgo la vida de las valientes personas que se atreven a hablar, a dar voz, a decir que algo no está bien, a decir que hay violaciones de derechos humanos. Entonces, Derechos Humanos Sin Fronteras fue una de las organizaciones que alertó, que denunció y que evidenció su preocupación por todos estos cambios jurídicos, administrativos, legales que estaban sucediendo en Venezuela. Entonces, pues obviamente dejan a los ciudadanos aún más indefensos para garantizar sus derechos, para poder elegir, para poder tener voz, para poder organizarse como digamos, está consagrado o como en las sociedades modernas y democráticas tenemos derecho. Entonces, pues es una situación que ha empeorado con todo esto que no se habla. O sea, si esto no se habla, sino en los submundos que trabajamos estos temas, pero en los noticieros, por ejemplo, no sale, no cuentan que el pueblo venezolano cada vez está más constreñido, que cada vez hay más dificultades para hablar, para pedir ayuda, para defender y exigir derechos. Entonces, pues esto hay que contarlo que cada vez para esto pues está aún más en riesgo. Y como había una campaña en Colombia que defender los derechos no te cueste la vida, y hoy, pues en todo el continente están aumentando los asesinatos, los acosos a los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, pues ahí también nosotros como Derechos Humanos Sin Fronteras, pues estamos poniéndole el pecho a las balas, como dicen acá en Chile. Literalmente, y es por eso es que nos llena de orgullo poder estar trabajando y también llevando hasta sus hogares el primer programa dedicado a los derechos humanos y también en televisión abierta. Entonces es importante poder valorar y también tomar con la responsabilidad que esto significa poder llevar cada uno de estos capítulos hasta sus hogares y que también puedan ser de esa manera recibidos y hacer el llamado para quienes quieran integrar, para quienes quieran estar interiorizados con las labores que se hacen día a día en Derechos Humanos Sin Fronteras
Fronteras es que ingresa a la página web dhsinfronteras.org, que ya vemos en pantalla y donde puede estar no solo interiorizado con las temáticas que acabamos de mencionar, sino que con las tantas otras en las que se trabaja día a día de manera silenciosa y donde acá podemos darle una vitrina de una forma que nos llena de orgullo y que también nos implica muchas responsabilidades. Y lo que también nos llena de orgullo es decir que vamos a seguir trabajando en este tipo de encuentros, ya que se está realizando ya todos los preparativos para el encuentro de abril, que se realizará el encuentro internacional, el segundo encuentro de esta categoría de defensores y defensoras de derechos humanos sin fronteras que estamos organizando y convocado por los derechos humanos que pretendemos preservar y defender y poder conversar también de cada una de estas temáticas. ¿Cómo va eso, Erika? ¿Qué nos podrías adelantar? Y también si pudieras comentarnos un poco cómo se va a organizar. Mira, este encuentro, pues a mí me llena de orgullo y de alegría, porque no es fácil desde ningún punto de vista realizar un evento como este. Realizar un evento como este donde hay diversidad de posturas, ¿sí? Gente de derecha, gente de izquierda, gente con objetivos tan distintos. Con perspectivas tan distintas, lograr conciliar y lograr construir y lograr trabajar con el mismo objetivo. Y yo creo, no he visto otro encuentro de este tipo, ¿sí? Nuestra organización tiene una plataforma de diferentes países, de 3 continentes, y eso no es menor. Nosotros, por ejemplo, fuimos invitados también a contar nuestra historia en Azerbaiyán. También estuvimos invitados para un evento de organizaciones en Azerbaiyán que trataban el tema del retorno de personas desplazadas por el conflicto. Entonces nuestra voz y nuestro trabajo ha llegado hasta allá, ha hecho eco, ¿sí? Ha hecho eco. Entonces, aquí como tú decías, hay héroes y heroínas silenciosas, organizaciones como por ejemplo en el Ecuador. Nuestras organizaciones en el Ecuador están trabajando por todo el tema del empleo digno y también por el trabajo de todo tipo en el Amazonas, ¿sí? Y preservar el Amazonas nos da aire, nos da agua, nos da biodiversidad a todo el planeta. Y ellos silenciosamente están trabajando por preservar todo este tema del Amazonas. En el Perú también tenemos líderes y lideresas dando todo, digamos, todo su trabajo por mejorar las condiciones de vida, el trabajo, por garantizar los modelos democráticos en todos estos ires y venires de nuestro continente, de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades, tratar de garantizar derechos en esas transiciones. Los países, y nosotros somos respetuosos de su autonomía, de sus manejos políticos, pero siempre llamamos la atención por la defensa, digamos, de los medios democráticos, pacíficos, civilizados. Tenemos, por ejemplo, mujeres mapuche en Chile y en Argentina, alzando la voz, contando sus tragedias, que son diversas, pero que finalmente pues terminan en lo mismo, ¿sí? Tenemos organizaciones que trabajan por las diversidades sexuales, ¿sí? Y que también vienen a contar su trabajo, sus desafíos acá. Tenemos profesores que también entienden la importancia de educar sin ideologías, educar con igualdad de oportunidades, con calidad. Tenemos personas defendiendo la posibilidad democrática, ¿sí? De poder elegir, ser elegido, de la transparencia en los gobiernos que garanticen todo el tema de los derechos humanos, arriesgando su vida. Personas del mundo del trabajo. Y yo ahí me quiero detener un poquito, y es que venimos pensando y reflexionando sobre esta cuarta revolución industrial, porque los derechos humanos de hoy no pueden pensarse como se pensaban ayer, como se pensaban posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos
los derechos humanos del siglo XXI y es una perspectiva, un cariz, una aplicación y un análisis total y absolutamente distinto. Entonces, muchas organizaciones siguen planteándose los derechos humanos en el contexto de hoy como antes y no son suficientes. Hoy los derechos humanos tienen un desarrollo normativo, interpretativo y fáctico totalmente distinto. Y si las organizaciones, los gobiernos y la sociedad no empieza a pensar, a informarse sobre cómo han evolucionado los derechos humanos, pues estos se van a quedar ahí guardados, difícilmente aplicable o no resulta no ser suficiente para poder garantizar el bienestar y la dignidad hoy. Entonces, volviendo al evento, lograr juntar todo esto en un espacio es súper enriquecedor, es súper necesario, y no solo para Chile, porque aquí se reúnen, yo siempre les digo a todos que esto es como Jesucristo, es como que vengan los apóstoles aquí y luego se vayan a predicar el evangelio, ¿sí? Entonces es una cosa grandísima, entonces vamos a tener representación de organizaciones sociales, étnicas, de África, de Europa, de Centroamérica, Norteamérica, sobre todo de Sudamérica, donde vamos a poder, desde nuestras diferencias, construir una visión más plural, una visión más actual, poder debatir, por ejemplo, todos estos derechos humanos del siglo XXI con la cuarta revolución industrial, por ejemplo, cómo esto impacta en el mundo del trabajo, cómo hay que repensarse esto, cómo es el empleo digno en la época de la inteligencia artificial, cómo podemos preservar el ambiente, y eso es súper importante, cómo nosotros podemos de verdad aplicar la transversalidad de los derechos humanos, es decir, los defensores del ambiente no pueden pensarse de manera separada, por ejemplo, a los defensores de derechos humanos en el mundo del trabajo o de los defensores de los derechos humanos en contextos de conflicto armado, porque todo se relaciona. Y nuestra visión es construir a partir de esto, sin tintes políticos, sin tintes partidistas. Entonces es de verdad muy enriquecedor. Esto es un esfuerzo titánico, lograr juntar todas estas posturas, todas estas visiones, poder construir una agenda común, porque tenemos que ser coherentes y los derechos humanos no tienen dueño, no tienen color político y tienen que servir para el bienestar de la humanidad. Incluso hoy yo me atrevería a decir que para preservar la especie, porque esto está así de grave y de categórico es lo que está pasando hoy. Completamente de acuerdo con lo que comentas y también completamente de acuerdo con lo que mostrábamos en el apoyo que acababan de salir en pantalla. Los derechos humanos son universales y deben ser protegidos sin diferencias políticas, de nacionalidad, ideológicas, edad, raza, religión o género. La defensa transversal de los derechos, donde sea que sean violentados, es lo que nos une y nos define con nuestro objetivo en Derechos Humanos Sin Fronteras y es también la misión que tiene este segundo encuentro internacional de defensores de derechos humanos, no solo con estos casos, sino que con todos en los que se requiera poner algún tipo de atención y por supuesto algún tipo de defensa, porque así como los derechos humanos son de cada una de las personas que habitan en este planeta, también es la responsabilidad de cada uno de nosotros hacer que estos se cumplan. En los minutos que nos quedan, Erika, quisiera saber cuáles son los planes para Derechos Humanos Sin Fronteras en un corto y mediano plazo y también qué es lo que se pretende después de este segundo encuentro internacional. Mira, este encuentro pues, nos permite consolidar las plataformas, nos permite formar digamos, a nuestros miembros y nos permite informarnos. Porque de viva voz vamos a conocer realmente qué está pasando, no nos quedamos con lo que nos cuentan, ¿sí? Los medios o la prensa o internet, sino que de viva voz vamos entendiendo qué pasa en terreno, vamos viendo de qué manera podemos trabajar de forma conjunta para que esta garantía de los derechos humanos se haga realidad, ¿sí? Porque no somos una organización que solo haga informes, nosotros tratamos de convertir esto en acciones, ¿sí?
Entonces, pues obviamente después de este encuentro tendrá que salir una agenda conjunta, ¿sí? Porque pues nuestra organización no tiene fronteras y tenemos que idear, tenemos que tener líneas de acción en esta, digamos, en esta medida, y es transversalizar nuestro trabajo para que impacte, para que de manera solidaria podamos seguir haciendo incidencia y logremos garantizar y ayudar a garantizar los derechos humanos de todas estas personas que están siendo vulneradas el día de hoy. Entonces, básicamente, las líneas de acción, la agenda, acciones concretas, por ejemplo, tenemos una gran preocupación por proteger y por ayudar a proteger la vida y la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos que hoy están siendo asesinados, que están siendo violentados. Entonces, si no actuamos de manera solidaria, no podemos después andar exigiendo y pontificando. Entonces, ¿cómo de manera solidaria todos somos responsables de salvar la vida y la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos? En fin, el tema, por ejemplo, del ecocidio, ¿cómo logramos visibilizar esto? ¿Cómo logramos juntar apoyos? ¿Sí? Entonces yo creo que básicamente esto es una de las, digamos, de los objetivos más importantes, ¿sí? Y bueno, pues seguir consolidando nuestra fundación, invitar a todas las organizaciones que quieran hacer parte, que quieran acercarse, pues ya tienen ahí nuestros contactos y pues aquí está abierto para todos porque la unión hace la fuerza. Tal cual como lo has dicho, Eric, una muy bonita forma de terminar la entrevista de hoy. La unión hace la fuerza y no podemos quedar indiferentes ante tantos casos de vulneración de derechos humanos que no solo ocurren lejos en otros países, sino que también ocurren constantemente y desgraciadamente más cerca de lo que querríamos. Quiero dar las gracias por el tiempo que has tenido, Erika, pero no solo por el tiempo, sino que también por la gran labor que hacen día a día tú y todos quienes integran Derechos Humanos Sin Fronteras. Y también quiero extender la invitación que acabas de hacer para quienes tengan alguna duda, alguna sugerencia, alguna solicitud, algún tipo de ayuda para que puedan ingresar a dhsinfronteras.org, porque de eso se trata. Derechos Humanos Sin Fronteras está al servicio de todos quienes requieran algún tipo de ayuda en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Erika, muchas gracias también a UCB Televisión, que hace posible la emisión semana a semana de este programa tan relevante, y también a la Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible también esta transmisión. Me quedo entonces con la invitación de poder llamarlos para que puedan ingresar a la página web, y también para que estén muy atentos para el próximo 18, 19 y 20 de abril en este segundo encuentro internacional de defensores y defensoras de los derechos humanos. Nos despedimos, pero regresamos la próxima semana aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras. Que estén muy bien, Erika. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.